Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. A palabras necias, oídos sordos. El refrán a palabras necias, oídos sordos es una de esas expresiones populares que ha sobrevivido al paso del tiempo por su poderosa enseñanza. De forma simple y contundente, transmite la importancia de no dejarse afectar por comentarios malintencionados, vacíos o carentes de fundamento. Este proverbio invita a practicar la resiliencia verbal y a desarrollar una escucha selectiva, donde la mente actúe como filtro que retiene lo que edifica y desecha lo que contamina. En su estructura, el refrán parte de una dicotomía. Por un lado, están las palabras necias, y por el otro, la respuesta recomendada, oídos sordos. Las palabras necias representan todo aquello que se expresa sin sabiduría, con intenciones negativas, destructivas o simplemente inútiles. Son palabras que pueden emanar de la ignorancia, el odio, la envidia o la frustración. No son palabras equivocadas por desconocimiento, esas pueden corregirse, sino palabras cargadas de veneno emocional, con el único fin de desestabilizar. La segunda parte del refrán, oídos sordos, no se refiere a una incapacidad auditiva literal, sino a una actitud consciente de indiferencia ante el ruido que no aporta. Es una llamada a la inteligencia emocional y a la autodefensa psicológica. Ante los dardos verbales, la mejor armadura no es el contraataque, sino el silencio selectivo. En un mundo hiperconectado donde la opinión ajena se multiplica en segundos, este refrán es más actual que nunca. Las redes sociales han democratizado la palabra, pero también han amplificado las voces necias. Saber ignorarlas sin perder la serenidad es una virtud que evita sufrimientos innecesarios y fortalece el carácter. Este proverbio también tiene una dimensión moral, no todo lo que se escucha merece respuesta. A veces, la dignidad consiste en no rebajarse al nivel del agresor. Como decía Marco Aurelio, el mejor desprecio es no imitar aquello que desprecias. Y eso se logra, precisamente, con oídos que saben cuando no escuchar. Para contextualizarlo veamos el caso de Julieta. Una joven ilustradora de 24 años que vive en Ciudad de México. Desde niña se refugió en el dibujo como forma de canalizar su timidez y su creatividad. Estudió diseño gráfico, pero su verdadera pasión eran los cuentos ilustrados para niños. En medio de la pandemia, decidió abrir una cuenta en redes sociales donde compartía personajes, escenas y pequeños fragmentos de historias. Sus dibujos eran coloridos, tiernos y transmitían mensajes positivos de inclusión, autoestima y empatía. En sus primeros meses, Julieta recibió un apoyo moderado pero constante. Familias, maestras, estudiantes y amantes del arte comentaban con entusiasmo sus publicaciones. Sin embargo, a medida que su visibilidad crecía, comenzaron a aparecer usuarios anónimos que dejaban comentarios negativos, sarcásticos o directamente ofensivos. «Qué porquería de dibujo, parece que lo hizo un niño de 5 años. No tienes talento, mejor dedícate a otra cosa. Tus cuentos son una pérdida de tiempo, pura basura woke». Julieta, que había construido su arte desde la sensibilidad, se sintió devastada. No comprendía cómo alguien podía ser tan cruel gratuitamente. Durante semanas, dudó de sí misma. Dejó de publicar. Consideró cerrar su cuenta. Un día, mientras revisaba mensajes privados, encontró uno de una madre que decía: «Hola, Julieta. Quiero agradecerte por tu cuento, Valentina y su estrella. Mi hija lo leyó en una etapa muy difícil y le ayudó a dormir tranquila por primera vez en semanas. Nunca dejes de crear». Ese mensaje fue una luz en medio del túnel. Julieta entendió que, por cada voz necia, había decenas que encontraban consuelo en su arte. Decidió no callar, pero tampoco responder al odio. Tomó una decisión firme: no leer comentarios destructivos y no engancharse con el veneno. Bloqueó sin explicación a quienes solo querían dañar, y en sus redes escribió: «Mi arte no es para quien busca destruir, sino para quien busca sanar».
A palabras necias, oídos sordos. Julieta volvió a publicar con más fuerza. Comenzó a impartir talleres gratuitos para jóvenes artistas, enseñándoles no solo a dibujar, sino a proteger su salud emocional en el mundo digital. Uno de sus libros fue publicado por una editorial infantil, y en su dedicatoria escribió, para todos los que escucharon palabras necias y decidieron ignorarlas. Que sus oídos siempre escuchen lo que edifica. Hoy, Julieta es referente de arte con propósito y ejemplo de fortaleza silenciosa. La vida nos expone, inevitablemente, a la crítica. Algunas son constructivas y nos ayudan a crecer, otras, en cambio, son palabras necias, sin sentido, lanzadas con el único fin de herir. Enfrentarlas con oídos sordos no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Elegir qué escuchar y qué ignorar es una forma de higiene mental. Así como seleccionamos lo que comemos para no enfermar el cuerpo, debemos seleccionar lo que escuchamos para no contaminar la mente. Las palabras que recibimos impactan nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra autoestima. Por eso es crucial tener filtros, no todo merece un espacio en nuestro corazón. Además, este refrán es una invitación a mirar más allá de las palabras, a ver las intenciones. Hay quienes hablan desde el dolor, desde la envidia o desde la oscuridad interior. Si respondemos a sus ataques, solo perpetuamos el ciclo. En cambio, el silencio es un grito de cordura. Es una manera elegante de decir, no me rebajo a tu nivel. Esto no significa que debamos tolerar el maltrato o guardar silencio ante las injusticias. No. Significa que debemos saber discernir cuando una crítica merece ser atendida, cuando debe ser rebatida y cuando simplemente debe ser ignorada. A palabras necias, oídos sordos también es una enseñanza para los educadores, padres y líderes. Muchas veces los niños y jóvenes cargan el peso de palabras hirientes sin saber cómo defenderse. Enseñarles que no todo lo que se dice define quiénes son, que pueden filtrar, que pueden no escuchar, es darles herramientas de autodefensa emocional. Y aún más, en esta era donde el hate se disfraza de opinión, este refrán nos recuerda que el silencio puede ser una forma de resistencia. No siempre el que calla otorga, a veces, simplemente protege su paz. En un mundo donde abunda el ruido, cultivar oídos sordos no es indiferencia, es inteligencia emocional. Saber cuándo callar, cuándo ignorar, cuándo alejarse, es parte del arte de vivir con equilibrio. A palabras necias, oídos sordos es, en definitiva, un llamado a la autoprotección digna, al desapego saludable y al poder del silencio como escudo. Que sepamos aplicar este refrán no solo como frase, sino como filosofía de vida. Quien mucho habla, mucho yerra. El refrán quien mucho habla, mucho yerra encierra una advertencia sabia y atemporal: hablar en exceso, sin meditación ni prudencia, aumenta las probabilidades de cometer errores. Esta expresión, de origen popular y uso universal, nos recuerda que las palabras no solo son herramientas de comunicación, sino también vehículos que pueden conducirnos al malentendido, al conflicto, a la mentira o al ridículo si no se manejan con responsabilidad. Este proverbio pertenece a una categoría de refranes que exaltan la virtud del silencio, la moderación verbal y la reflexión antes de emitir juicio. Forma parte de un corpus ético que desconfía del verbo incontrolado y promueve la contención como sinónimo de sabiduría. La estructura del refrán está compuesta por una observación simple pero poderosa: quien mucho habla, alude a una persona que constantemente se expresa, opina, comenta o interrumpe. Puede hacerlo con buenas intenciones, por costumbre o por necesidad de llamar la atención. Mucho yerra, indica que esta abundancia de palabras desemboca en errores, ya sean factuales, morales o sociales. El yerro aquí no se limita a equivocaciones objetivas, sino que también abarca imprudencias, indiscreciones y consecuencias no deseadas. ¿Por qué quien habla mucho yerra? Falta de reflexión. Cuando se habla sin pensar, se disminuye la calidad del contenido verbal. La palabra pierde peso, precisión y valor. Impulsividad, la rapidez en responder o intervenir puede llevar a herir,
malinterpretar o decir lo que no se desea. Desgaste del mensaje. Quien habla constantemente puede volverse repetitivo, intrascendente o incluso molesto, perdiendo credibilidad. Descuido de lo que se dice. Cuanto más se habla, mayor es la posibilidad de decir algo que después se lamente. Confianza desmedida. Hablar demasiado a veces implica compartir lo que no se debe, traicionar secretos o revelar debilidades propias o ajenas. En cambio, la prudencia en el habla es asociada tradicionalmente a la sabiduría. Silencio, mesura y oportunidad son virtudes que fortalecen el discurso, mejoran las relaciones humanas y evitan conflictos innecesarios. Como decía Séneca, a menudo se arrepiente uno de haber hablado, pero rara vez de haber callado. Esta frase coincide plenamente con el espíritu del refrán. Veamos el caso de Simón a modo de ilustración. Simón Cordero es un abogado de 41 años, especializado en derecho corporativo. Durante años, fue considerado una promesa en el mundo legal, elocuente, carismático, persuasivo y con una memoria prodigiosa para los detalles de cada caso. Era el tipo de persona que tenía una opinión sobre todo y no perdía oportunidad de expresarla. En reuniones, comidas o conversaciones informales, era habitual que tomara el protagonismo y hablara por largos periodos, compartiendo anécdotas, argumentos y, muchas veces, críticas. Con el tiempo, Simón comenzó a ser percibido por sus colegas como alguien demasiado hablador. Aunque sus intervenciones solían ser inteligentes, también eran largas, insistentes y, en ocasiones, invasivas. En más de una ocasión interrumpió a clientes mientras exponían su situación, corrigiéndolos públicamente o hablando de otros casos confidenciales para demostrar un punto. En una ocasión, durante una conferencia sobre derecho empresarial, Simón fue invitado como panelista. El evento reunía a importantes inversionistas y directivos de firmas multinacionales. Durante su intervención, se excedió del tiempo asignado, bromeó sobre el sistema judicial de su país y mencionó de forma implícita datos sensibles de una empresa a la que representaba, aunque sin revelar su nombre. La audiencia rió por cortesía, pero algunos rostros mostraban incomodidad. Lo que Simón no sabía es que uno de los ejecutivos presentes en la sala era el vicepresidente legal de la empresa que él representaba, y que había sido indirectamente aludida por él. Este ejecutivo, al percibir la imprudencia, reportó el incidente al directorio. Días después, Simón fue citado a una reunión de emergencia. Le comunicaron que, por haber revelado información sensible y por su historial de conductas verbales inapropiadas, el bufete para el que trabajaba prescindiría de sus servicios. Fue un golpe duro, pero no inesperado. A partir de ese momento, Simón enfrentó un periodo de autoevaluación. Consultó a un terapeuta, asistió a talleres de comunicación efectiva y se impuso el desafío de aprender a escuchar. Durante meses, su mayor reto fue no hablar en cada reunión, no corregir, no opinar sin que se lo pidieran. Redescubrió el poder del silencio, la importancia de escuchar activamente y el valor de hablar con intención. Aprendió a utilizar las palabras con precisión, sin necesidad de llenar el espacio con su voz. Hoy, Simón trabaja como consultor de comunicación jurídica y es uno de los oradores más solicitados para talleres sobre ética verbal y responsabilidad profesional. En cada presentación, cita su experiencia y concluye con esta frase: hablar mucho es fácil. Hablar con sabiduría es un arte. Quien mucho habla, mucho yerra. Pero quien aprende a callar, también aprende a acertar. El refrán "quien mucho habla, mucho yerra" nos ofrece una enseñanza valiosa que va más allá del acto de hablar, nos llama a reflexionar sobre la calidad, la intención y las consecuencias de nuestras palabras. Nos recuerda que el verbo no es solo un puente hacia los demás, sino también un espejo de lo que somos. En nuestra era digital, donde la inmediatez premia al que más publica, comenta o reacciona, este refrán es más necesario que nunca. Muchas veces hablamos sin pensar, opinamos sin saber, juzgamos sin contexto. Y en ese mar de palabras, los errores se multiplican.
Publicaciones impulsivas, respuestas viscerales, rumores compartidos, chismes reenviados, todo esto forma parte del ruido que puede dañar reputaciones, relaciones y hasta carreras profesionales. Hablar menos no es callar por miedo, es callar por sabiduría. Es elegir cuándo intervenir, cómo hacerlo y, sobre todo, si es necesario hacerlo. El silencio, bien manejado, puede ser más elocuente que 1000 palabras. A veces, quien calla dice más. El refrán no condena el habla, sino el exceso imprudente. Además, este refrán también tiene una dimensión espiritual y filosófica. Muchas corrientes religiosas y éticas promueven el recogimiento, la meditación y la contención verbal como parte del camino hacia la virtud. En el budismo, por ejemplo, el habla correcta es uno de los pilares del octuple sendero. En el cristianismo, se nos invita a que nuestras palabras edifiquen. En la sabiduría popular, en boca cerrada no entran moscas. Este refrán también es útil en el ámbito educativo. En las escuelas, muchas veces se premia al que participa más, al que responde rápido, al que siempre tiene algo que decir. Pero no siempre se enseña el valor de la pausa, del silencio reflexivo, de la escucha atenta. Educar para hablar bien implica también educar para callar con propósito. Y en el plano emocional, este proverbio nos invita a cuidar nuestras relaciones. Muchas veces dañamos a quienes amamos con palabras lanzadas al calor del momento. Una palabra no se borra con una disculpa, queda, deja huella. Aprender a frenar la lengua es un acto de amor. Quien mucho habla, mucho yerra no es una invitación al mutismo ni una condena al diálogo. Es, más bien, un llamado a la palabra consciente. A esa palabra que respeta, que edifica, que aporta, que construye. Porque no se trata de hablar más, sino de hablar mejor. No se trata de callar por temor, sino de callar por sabiduría. Y no se trata de llenar el silencio, sino de entender su valor. Recordémoslo siempre, las palabras son como flechas. Una vez lanzadas, no pueden volver. Y si se lanzan sin puntería, pueden herir donde no se quería. Por eso, antes de hablar, pensemos. Y si no hay nada que eleve, mejor que hable el silencio. El que tiene boca se equivoca. El refrán "el que tiene boca se equivoca" nos entrega una enseñanza sencilla pero cargada de compasión, humildad y sabiduría. Su mensaje central gira en torno al error como una condición inherente a la naturaleza humana, especialmente en el ámbito del habla. Todos, en algún momento, hemos dicho algo incorrecto, inoportuno o desafortunado. Y este refrán nos recuerda que equivocarse no es una señal de ignorancia, debilidad o malicia, es una parte inevitable del hecho de hablar, de expresarse, de ser humano. La frase se construye sobre un juego fonético y semántico muy efectivo: el que tiene boca, alude a toda persona. Es una manera inclusiva de decir todos. Se equivoca, señala que el error es una consecuencia lógica del hecho de hablar. Este refrán, al igual que errar es humano o nadie es perfecto, funciona como un bálsamo social. Se utiliza para disculpar errores verbales, como confundir palabras, nombres o datos, suavizar la crítica a alguien que ha cometido una falta, recordarnos que no debemos ser demasiado duros con quienes se equivocan, y también, para aprender a reírnos de nuestras propias metidas de pata. A diferencia de otros refranes que nos invitan a callar por prudencia, como en boca cerrada no entran moscas, este nos ofrece consuelo después de haber fallado. Nos dice, no pasa nada, a todos nos sucede. Es un refrán que humaniza el error. ¿Por qué se equivoca quien tiene boca? Porque hablar es una acción compleja, involucra memoria, emociones, contexto, intención y rapidez mental. No siempre todo eso funciona en armonía. Porque nadie es infalible, incluso las personas más cultas, preparadas o inteligentes pueden fallar en sus palabras. Porque el lenguaje es imperfecto, a veces lo que decimos no es lo que queremos decir, y lo que otros entienden no es lo que pretendíamos expresar.
Porque la presión o el miedo traicionan, al hablar en público, bajo tensión o en situaciones difíciles, es más fácil cometer errores. Porque el habla espontánea está llena de riesgos, no todo lo que decimos está previamente pensado o filtrado. Este refrán también cumple una función pedagógica y emocional. Nos invita a tolerar los errores ajenos y a perdonarnos a nosotros mismos. Y, en un plano más profundo, nos recuerda que cometer errores es parte del camino hacia el aprendizaje. A modo de ilustración tenemos el caso de Daniela. Era una joven brillante, de 26 años, egresada con honores en ciencias políticas. En el año 2022, fue seleccionada para representar a su país en un foro internacional sobre juventud y democracia. La expectativa era alta, sería la primera vez que una representante joven hablaba en la Asamblea General de la Juventud de las Naciones Unidas. Durante semanas, Daniela se preparó. Redactó su discurso con esmero, ensayó frente al espejo, pidió consejos a sus mentores y revisó cada palabra. Pero el día del evento, frente a un auditorio lleno de líderes, periodistas y diplomáticos, cometió un error que se volvió viral. Al hablar de los desafíos democráticos de América Latina, quiso citar una frase célebre de Simón Bolívar. Pero, al pronunciarla, la confundió y dijo, como dijo Bolívar, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, punto. El auditorio guardó silencio. Algunos aplaudieron sin saber si aplaudían por cortesía o por desconcierto. Otros consultaban sus teléfonos. La frase, en realidad, era de George Santayana, no de Bolívar. Pero el error no fue solo de atribución, fue que Daniela se mostró muy segura al decirlo, como si estuviera revelando una verdad trascendental que el público no conocía. Minutos después, mientras terminaba su discurso, también se refirió al Congreso de Viena de 1989, cuando claramente se refería al de 1815. Los errores, aunque pequeños, se acumularon. Y la prensa no perdonó. Los titulares del día siguiente hablaban del tropiezo de Daniela Suárez. En redes sociales, algunos se burlaron, otros la defendieron. Se viralizaron memes con su rostro y frases incorrectas. Muchos olvidaron el contenido sustancial de su mensaje, las propuestas concretas sobre participación juvenil, y se enfocaron únicamente en sus errores. Daniela, al volver a su país, se sintió devastada. Durante días no quiso hablar con nadie. Se preguntaba si era realmente buena para el liderazgo, si había defraudado a quienes confiaron en ella. El peso del ridículo público era abrumador. Pero lo que pudo ser un punto final, se convirtió en un punto de partida. Daniela decidió enfrentar el error con transparencia. Escribió una carta pública titulada El que tiene boca, se equivoca, donde explicaba lo sucedido, pedía disculpas y reflexionaba sobre la presión que sienten los jóvenes al representar a sus naciones. En su carta decía, equivocarme frente al mundo fue duro. Pero más duro sería quedarme callada para siempre por miedo. Hoy entiendo que los errores no son fracasos, sino pasos hacia una voz más sabia. Su honestidad conmovió. Organizaciones internacionales la invitaron a seguir participando. Varios medios la entrevistaron no por el error, sino por la forma en que lo transformó. Y, con el tiempo, su historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia, valentía y madurez verbal. El que tiene boca se equivoca no es solo un refrán, es una invitación a aceptarnos con todas nuestras imperfecciones, especialmente aquellas que se hacen evidentes cuando abrimos la boca. Vivimos en una sociedad que penaliza duramente el error. En las redes sociales, una palabra mal dicha puede volverse viral en segundos y destruir una reputación. En el ámbito académico o profesional, un dato mal citado puede desacreditar años de trabajo. En el plano personal, una frase desafortunada puede herir a alguien profundamente. Pero este refrán nos recuerda algo esencial, equivocarse es parte de hablar. Y hablar es parte de vivir. No se trata de justificar errores graves ni de evitar la responsabilidad. Al contrario.
Se trata de entender que todos podemos fallar, reconocer con humildad cuando erramos y corregir, aprender y seguir adelante. También es un llamado a la empatía colectiva. ¿Cuántas veces hemos condenado sin piedad a alguien por un lapsus? ¿Cuántas veces hemos humillado o nos hemos burlado de un error sin detenernos a pensar que a nosotros también nos podría pasar? Además, este refrán tiene un poder terapéutico. Para personas que temen hablar en público, que cargan con la ansiedad del que dirán, que evitan expresarse por miedo a equivocarse, recordar que el que tiene boca se equivoca puede ser una liberación. Hablar con libertad, sabiendo que el error no nos define, sino lo que hacemos después de él, es un acto de coraje. Este refrán también está vinculado con el aprendizaje continuo. Los errores nos enseñan. Nos muestran lo que no sabíamos, lo que debemos mejorar, lo que aún necesitamos explorar. En un mundo donde hablar es esencial para participar, liderar, amar, enseñar y sanar, no podemos permitir que el miedo al error nos paralice. Como decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano, al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y eso incluye lo que hacemos con nuestras equivocaciones. El que tiene boca se equivoca es una afirmación sencilla, pero profundamente humana. Nos recuerda que detrás de cada palabra errada hay una persona que se atrevió a hablar. Y en ese atrevimiento reside una grandeza, la de quien prefiere expresarse, aunque falle, antes que callar por miedo. Todos nos equivocamos. Lo importante es cómo respondemos a nuestros errores. ¿Los negamos? ¿Nos avergonzamos? ¿Los usamos para crecer? Este refrán nos invita a la tercera opción, usar el error como maestro. Así que la próxima vez que alguien diga algo mal, recuerda, tiene boca, y por tanto, tiene derecho a errar. Y la próxima vez que tú tropieces con tus palabras, recuérdalo también, eso solo significa que estás vivo, aprendiendo, y con voz. Porque sí. El que tiene boca se equivoca. Pero también es el que tiene la capacidad de pedir perdón, de volver a intentar, de decir no lo sé y de aprender. Y eso, más que un defecto, es una forma hermosa de ser humano. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.